Welcome to ¿Cómo se dice? An interviews podcast that will help you to understand and speak Spanish like an expert. Bienvenido y bienvenida a ¿Cómo se dice? Podcast de entrevistas que te ayudará a entender y hablar español de manera experta. Queridas amigas y queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Elías y junto a Pablo Quintanilla queremos darles la bienvenida a ¿Cómo se dice? Un podcast producido por la Escuela Criollo de Enseñanza del Español. Pablo, ¿cómo estás? Hola Ricardo, nuevamente es un gusto estar aquí con todos nuestros oyentes y nuestros invitados y aprovechar la instancia como siempre para recordarles que nos pueden seguir en YouTube, en Escuela Criollo, en Instagram como @Escuela Criollo y en Spotify con el hashtag ¿Cómo se dice? /podcast, para que puedan estar al día de todo el contenido que vamos subiendo, para que puedan ver las entrevistas pasadas y así ir informándose de todos estos contenidos que presentamos capítulo a capítulo. Exactamente. Bueno, ¿te parece que pasemos a presentar a nuestro invitado de hoy? Sí. Les cuento a todos quienes nos están escuchando y viendo que en el programa de hoy estará con nosotros Paul Graves, profesor de inglés y traductor especialista en el área militar. Así que ahora le damos la bienvenida a Paul. Hola Paul, están? Bienvenido. Hola Paul, ¿cómo estás? No estoy solo, Bienvenido. digo. Qué hermosa Buenísimo. gata. Siempre es bueno estar bien acompañado. Así es. Sí. Bueno, Paul, queríamos preguntarte esa como introducción, como que nos compartieras sobre tu trabajo, digamos en qué consiste, que tú nos hables un poquito. Bueno, en primera instancia, muchas gracias por estar acá. Para mí es un placer y un gusto apoyarlo y participar en esta actividad. Bueno, yo de formación soy profesor de inglés, traductor e intérprete. Llevo, más de la mitad de mi vida aquí en Chile. Ya llegué a los 20 años, estoy por cumplir 42. Y he trabajado, trabajé en primera instancia, llegué de intercambio a La Serena, después trabajé en Santiago, en el Instituto Chileno Británico de Cultura. Trabajé en la Universidad Católica, la Mayor, la Santo Tomás, y claro, pero la cuna, digamos, donde pasé más tiempo fue en el ejército, donde fui profesor de inglés, traductor e intérprete, y me independicé en el año 2015 ya, y fundé la empresa Grado Language Solutions con mi socio Camilo Ponce a comienzo del año 2016, donde efectivamente realizamos todo lo que sea clase de inglés, francés, alemán sobre todo, y hacemos proyectos de traducción con entidades públicas, privadas, tanto aquí en Chile como en el extranjero. Paul, escuchando tu trayectoria bastante amplia, académico, universitario, ahora tienes tu propia empresa, ¿no? Para poder enseñar. Tanto los oyentes, nuestros escuchas, como nosotros mismos, nos preguntamos una serie de cosas para partir. ¿Qué se necesita para trabajar enseñando inglés en el ejército? ¿Es necesario ser militar? ¿Tú tuviste que pasar alguna especie de curso? Yo soy un caso extremo porque yo, por varios motivos, yo sentí una profunda vocación y yo fui nacionalizado por la presidenta Bachelet en su primer gobierno y yo me metí en la fila del ejército. Pero eso fue algo netamente voluntario que nació de mí. No, para ser profesor de inglés es como cualquier cargo público. Es como trabajar en la USACH, la Universidad de Chile, se hace un llamado a concurso, en esos tiempos en el Mercurio, ahora se hace en línea, y tú postulas y te contratan por una cantidad de horas anuales, y es como trabajar en la universidad con jóvenes de misma edad, la diferencia es que usan uniforme. Ah, entiendo. Entonces hay un programa de profesores en el ejército de la Armada, digamos, específico. Sí, por supuesto, o sea, en cuanto al ejército, en la escuela militar, digamos, son 4 años de estudio donde el inglés, la verdad cambió un poco. Cuando yo llegué había que estudiar inglés, ahora pueden elegir inglés, francés o alemán. Eso cambió en el año 2018, en el año 2008. El militar cuando entra tiene que elegir como requisito cursar clases de inglés, francés o alemán. Entran unos 250 cadetes, de los cuales más de 200 eligen inglés. Son muy pocos los que eligen francés y alemán. Y ellos tienen que, aprobar esos ramos durante los 4 años y egresar con un nivel intermedio del idioma que eligen, que después lo va a perseguir durante su carrera militar y lo tienen que certificar de vez en cuando por medio de la escuela de idiomas. Eso mismo te iba a preguntar, claro. Tienen que certificar su nivel de idioma y una consulta al respecto de esto que me cuentas, que nos cuentas. La elección de un idioma por parte de los cadetes, que para quienes nos escuchan, cadetes se puede entender como
una persona que recién ingresa al ejército, a la armada. Claro. ¿Define algo la lección del idioma? O sea, por ejemplo, si yo tomo francés en vez de inglés, mis futuras, digamos, misiones, asignaciones, tareas, ¿van a ser diferentes de si eligiera el inglés, por ejemplo? Es una muy buena pregunta y bueno, yo voy a contestarla con toda sinceridad porque está la respuesta política y lo que realmente sucede. No sé, efectivamente, o sea, mucha gente elige inglés porque es el idioma global, donde tanto en el ejército como afuera hay más oportunidades en la institución o afuera estudiando el inglés. El ejército busca que la gente que estudia francés o alemán ya maneje el inglés. ¿Eso qué quiere decir? Que tengan un tercer idioma que le va a dar a ellos un profesional con más oportunidades de salir al extranjero. Pero a veces no están así. Hay cadetes en el fondo, claro, el cadete es el universitario, el mechón que llega en primer año, o sea, el cadete que llega, en el fondo, que elige francés y alemán, muchos han tenido algún tipo de trauma con el inglés, sufrieron en el colegio, de tener un cierto rechazo y encuentran que estudiando francés o alemán es una forma de evitar el inglés. Y eso no es bueno. Y sí, en el fondo es una solución parche corita, porque cuando ingresan y llegan a ser profesionales, lo primero que el ejército les va a mandar a hacer es estudiar inglés. Entiendo, claro. Claro, como lengua universal es un requisito sí o sí, o sea, lo van a necesitar si es que quieren proyectar una carrera militar. Exactamente, Digamos, el francés y el alemán está pensado como tercer idioma, pero algunos lo eligen como segundo idioma y efectivamente sus oportunidades son más limitadas. Eso nos habla del valor instrumental que tiene el inglés como lengua universal, claro, como transaccional. Pasando a otra pregunta, Paul. Bueno, ¿qué temas son los más relevantes, más importantes cuando enseñas inglés, dado en el contexto militar del que hablamos, ¿no? ¿Hay algo en específico? ¿Hay algún tema que se vea sobre otro? ¿Cómo es enseñar inglés en la Armada y en el Ejército? No solamente trabajamos en la Fuerza Armada del Ejército, pero si no nos fijamos en eso, ellos tienen que dar un examen institucional que lo va a perseguir durante toda su carrera militar, que está ahora alineado con el marco común europeo, o sea, cumple con los estándares internacionales. Eso se cambió recién en el año 2018. Hasta esa fecha fue un control interno, pero tenía cero validez afuera. O sea, yo conozco casos de que también un profesional que busca, no sé, hacer un MBA, un magíster, algún tipo de estudio de posgrado. Anteriormente postulaban y ponían, no sé, por nivel de inglés, 93% en el examen de inglés del ejército. ¿Pero eso qué significa? No tiene ningún peso a nivel internacional. Por lo tanto, las normas, los estándares están alineados internacionalmente y van de acuerdo con el marco común europeo. Y en el fondo, los programas se basan en lo que el TOEFL, el Michigan, el IELTS, el CIE, todos los planes que podemos seguir, los mortales, por decirlo así, los civiles, lo hacen los militares, pero tienen su propio centro de capacitación que es la Escuela de Idiomas. Perfecto, no hay una diferencia sustancial entre el contexto y lo que se ha todo está alineado con el MSR. Los cambios fueron muy positivos y fueron muy lentos y ahora el militar, por ejemplo, que bueno, un ejemplo, mi amigo Camilo Ponce, que una vez que pasen a la vida civil, con el nivel de inglés que tienen certificado en el ejército, lo pueden convalidar en el mundo civil, postular un trabajo. No tienen que buscar una certificación adicional, por ejemplo, como las que yo te mencioné. Comprendo. Y eso... ¿Puedo hacer una pregunta, Pablo, entre medio? ¿Sí? Que me surgió a raíz de escuchar a Paul hablar? Porque, ¿cuánto tiempo llevas, Paul? Contaste que habías entrado como en la época, en el primer gobierno de Bachelet, más o menos hace... No, mucho antes. Yo llegué acá específicamente el 2 de septiembre del año 1999. ¿Por qué me acuerdo con exactitud la fecha? Yo salí de Inglaterra el 1 de septiembre. Tuve que tener la escala en Alemania. Y estaba la escoba en el aeropuerto de Frankfurt porque estaban conmemorando los 60 años desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, desde que Alemania había invadido Polonia. Y el vuelo se atrasó y llegué recién el 2 de septiembre. Ah, buenísimo. Ya entonces llevas mucho tiempo en Chile. ¿Cómo fue para ti el, digamos, entrar a entender o a comunicarte con el español chileno que siempre... Muy buena pregunta. O sea, yo llegué aquí yo estoy de cumpleaños en julio, por lo tanto yo en esos tiempos, yo tenía 20 años recién cumplido. No voy a decir que llevo toda mi vida acá, pero toda mi vida adulta, profesional, sí, aquí en Chile. Van a ser 22 años en septiembre, que eso es increíble y van a ser muchos años más. Yo siempre tengo una cierta facilidad para los idiomas. Es algo... Hay gente que sí, Maradona nació para jugar a la pelota, no sé, Mozart era buena para la música. Hay gente que tiene una facilidad, eso no está en duda.
Lo que a mí me cuenta mi papá, desde que yo era cabro chico, niñito, cuando nos llevaban de vacaciones a España, Portugal, de repente tenían la tele prendida y yo, 5 o 6 años, yo miraba sin entender nada, miraba los cómics que había de Indiana Jones, ahora viene una película nueva, pero de la película antigua, en otro idioma, yo no me acuerdo esas cosas, me contaba mi papá. Y yo, bueno, en el colegio, yo sufrí con todo lo que con todo lo que fuera matemática, física, la ciencia, los idiomas no me costaban. Llegué a la universidad y, claro, estudié francés, español y danés. Pero obviamente no es lo mismo estudiar el idioma en aula que estar en un país la 24/7 donde se habla constantemente y no hay salida. Si tú estás en una sala de clase 60 minutos, 90 minutos, puede ser que transpires, que sufras, pero sabes que saliendo de aula la vida sigue, puedes volver a tu idioma nativo. Eso no pasa acá. Y sí, el español chileno en ese tiempo, o sea, yo ahora para mí algo tan irrelevante, pero mucha gente viene acá y todavía sufre. ¿Cómo lo hacía yo en lo particular? Bueno, yo llegué en ese tiempo y por la razón o por la fuerza, o sea, la 24/7, yo vivía en una parcela, saliendo de La Serena, en camino al Valle de Elqui, con una señora, sus 4 hijos, sus 6 nietos, eran las 24/7. A mí me llegaba a dolor la cabeza. Sufría. Pero también lo que hacía, bueno, hasta el día de hoy, a mí me gustan las teleseries. Yo tengo Netflix, Amazon Prime y no sé por qué boto la plata. Porque lo único que veo yo son las teleseries del Mega del 7. Y en ese tiempo, después de la universidad, yo llegaba y veía Aquelarre y después Romané. Romané, Amor Gitano, fue mi teleserie donde yo aprendí el idioma español. Estoy convencido hasta el día de hoy. Y después llegué a Santiago de La Serena y me metí con Amor de Mercado, donde está el actor Álvaro Rodolfi con el Peyuco y Rodolfo Ruttenmeier. Yo el chileno, por decirlo así, lo aprendí así. Y hasta el día de hoy, ahora estoy viendo, ahora me cambié del 7, porque todos mis actores favoritos del 7 están en el Mega. Estoy viendo Isla Paraíso, Edificio Corona y Demente. Y en el fondo yo creo que yo me adapté al oído del chileno en ese medio, junto con andar en la calle, insisto, la exposición la 24/7, estando en el ejército, grito para allá, para acá, un cierto vocabulario. Pero es una exposición al idioma y eso es algo que solamente es un bagaje cultural que se consigue viviendo el proceso, más de lo que se aprende en aula. Estoy totalmente de acuerdo con eso. El contexto de inmersión es mucho más significativo y enriquecedor culturalmente y también, claro, para el oído, para quien está aprendiendo el español como segunda lengua. También ver, claro, comedias, como le decimos, teleseries, novelas, son muy buenas. Al respecto Sí, de... yo me entretengo mucho. De hecho, ahora en el tema de la pandemia también con el YouTube estoy viendo teleseries, también Pampelusión, está viendo Cómplice, ¿no? Sin de todo. Estoy como repasando lo que vi 20 años atrás. Claro, son unos clásicos, por supuesto. Paul, volviendo un poco al contexto, pensando en este contexto interesante, digamos, pero no por eso, digamos, será menos relevante lo otro que nos has contado. El contexto de la enseñanza militar, y aprovechando de pasar al dato lingüístico, que es una sección de este programa, quería comentar, o quería más que nada como hacer el impasse, ¿no? La enseñanza de lenguas, digamos, si rastreamos los orígenes de la enseñanza de lenguas, podemos encontrar que los primeros indicios de enseñar segundas lenguas están en el ejército, en el contexto de guerras. Cuando surgieron los aliados, estas potencias mundiales entre aliados y tenían que comunicarse para hacer misiones, ahí surge, digamos, el primer intento de generar metodologías para enseñar lenguas. Específicamente en torno a la gramática y a estructuras de oración fijas. Entonces, claro, como dato lingüístico podemos pensar que el origen de la enseñanza de lenguas tiene, justamente como conversamos ahora, un contexto militar, que nace ahí de la rama de la lingüística aplicada, que es de donde viene la adquisición de segundas lenguas, que probablemente tú también lo sabías. No sé si te hace sentido, si tienes algún dato similar. Desconozco ese dato yo. Lo que sé es que, digamos, en estos tiempos el ejército en el fondo incentiva el estudio de un idioma para abrir puertas con el comercio exterior, para ir a hacer difusión para Chile a nivel internacional y, por supuesto, para recibir autoridades de otro lado aquí en Chile, bueno, como lo hacen muchas otras instituciones. Claro, sí. No, pero claro, como comentaba, en estos tiempos, años atrás, claro, era algo meramente como
para cumplir misiones, para tener como estructuras fijas y poder hacer, digamos, cumplir las misiones de la manera como más exacta posible, traduciendo gramatical y estrictamente en los otros idiomas. Oye, Pablo, ¿sabes que ese dato está interesante? Bueno, igual que Paul, también no conocía el dato y me parece que es súper relevante porque si uno busca en YouTube, por ejemplo, se va a encontrar con varios videos de donde llegan, por ejemplo, no sé, gente de Estados Unidos a Chile y se encuentra con un carabinero en la calle y le hace preguntas, y el carabinero no entiende nada, o también hay un marino que hay un video muy Sí, se lo popular de un vi. marino. Pero ¿Sí? ¿Lo has el visto? gringo bien empezado ahí porque se burla del chileno, porque como le veo yo Mm, también, la gente habla inglesa y los ingleses, peores que los estadounidenses, somos muy flojos para aprender un segundo idioma. Y de repente ese marino chileno, sí, el inglés que tiene horrible, como Carlos Tevez en esos videos del Manchester United, pero por lo menos le pone empeño, hace un esfuerzo. Hay mucho, y ese video del marino a mí no me gusta mucho porque es bien burlesco. El gringo ya, sí, el chileno sabe muy poco inglés, pero el estadounidense yo creo que sabe menos español, por lo tanto lo que hizo no claro. corresponde mucho. Sí, de hecho sí. Es como igual aprovechar la instancia para decirlo. Muchas veces la gente que habla un solo idioma tiene como esa actitud con alguien que está recién hablando su idioma, como de, claro, de burlarse, de criticar, de juzgar, de fijarse en lo negativo, pero el valor que tiene intentar hablar un segundo idioma y salir del bloque de ser monolingüe a ser bilingüe es muy grande. O sea, son Sí, por actividades supuesto. cerebrales muy únicas. Sí. Sí, el caso, el inglés, por ejemplo, que Inglaterra, insisto, yo estoy tan desconectado, pero lo que me acuerdo por decirlo así, en Inglaterra no, igual hay una cierta paciencia y tolerancia. Si, por ejemplo, un extranjero te para en la calle y te pregunta algo y no se entiende, el inglés va a hacer un esfuerzo, va a tratar de ayudar a la persona, no se va a burlar, pero hay otros países que efectivamente son más pesados y son más directos. Ahora, aquí en Chile, en lo particular, en 20 años enseñando, mi experiencia me dice el chileno como que se molesta entre sí, o sea, hay muchos que tienen miedo de conversar, de hablar, no por el Claro. profesor, no se sienten intimidados porque ven un compadre de casi 2 metros de Inglaterra con otro acento, eso les gusta, pero cuando el compadre al lado se está burlando por su fonética, su pronunciación, tiende, digamos, a quedarse callado y eso es muy lamentable también. Y lamentable, hay mucha gente acá que le gusta dar, le gusta molestar, pero cuando le toca recibir, No no le le parece No gusta. les mucho. gusta. Sí, Oye, Paul, absolutamente. y una pregunta que tú tenías, cuando yo aprendí inglés alguna vez, hace mucho tiempo me metí a un curso de inglés y por ahí alguien dijo, no me acuerdo si era uno de los profesores o alguno de los alumnos, que una de las formas en que el chileno se suelta para hablar inglés u otros idiomas es cuando está un poquito copeteado, o sea, cuando estás un poco más relajado. A mí en lo personal eso no me funcionaba porque al revés, como que cuando yo, por ejemplo, empiezo a tomar, como que como que, no sé, pues, se O sea, me desordena. que, ¿Qué bueno, opinas tú? yo tengo el francés bien oxidado, pero de repente con un par de pisco sour, cuando estoy bajo la influencia de la parafina, por decirlo así, me sale más naturalmente, pero sí, el alcohol no da confianza en todo, yo creo que influye un poco, pero que el chileno necesite eso, no lo sé, lo que veo yo acá de repente, y la gente lo toma mal. Mucha gente a mí me dice, oye, yo hablo como inglés o como americano. Digo, hablas como chileno. Es como que lo toman casi como un insulto, que no te estoy insultando. Todos, me incluyo también, cuando hablamos un segundo idioma, todos tenemos un acento muy marcado, salvo que lo hemos aprendido de más joven. El acento se puede ir, digamos, desapareciendo con el tiempo. Uno, en el caso mío, pues si yo voy a España, a algún otro país, a lo mejor van a detectar que yo estaba aquí en Chile, pero nunca van a decir que yo soy chileno. Y el chileno sí está muy preocupado de eso, como que quiere pasar piola, quiere como hacer un trabajo de James Bond y que todo el mundo lo ve como gringo. Y no es necesario. Yo lo veo, uno tiene que, ya, tampoco hay que ser mongólico, Jurassic Park, hablar de Tarzanao, no. Pero la idea en el fondo comunicarse y fijarse en la comunicación y poder comunicarse, de eso se trata y entender. Y aquí de repente encuentro que el alumno chileno se preocupa por ese detalle de pasar piola como hablante nativo. Y para mí, de verdad, no es necesario. Sí, bueno, como comentario también para ir, digamos, cerrando esta sesión, la cual podemos tener una segunda parte, Paul, encantado de tener Encantado, una segunda sí. parte. Claro, decir
digamos, como opinión personal, yo pienso que eso se da porque en Chile existe la concepción de que nosotros hablamos mal español desde la base, que es un concepto, y aviso, está errado, porque no existe hablar bien o hablar mal. La gente habla, la gente se comunica, la Por gente supuesto. tiene relaciones comunicativas. Entonces, claro, desde ahí pienso yo que la gente transfiere esta concepción de si yo hablo mal mi idioma nativo, voy a hablar mal cualquier otro idioma y voy a pronunciar mal porque pronunciamos mal. Pero claro, eso es un mito y es algo que podemos tratar en otro capítulo. Entonces, maravillosa entrevista, yo creo que nos faltó tiempo y necesitamos una segunda parte. Cuando quieran, una segunda parte, si quieren hacer una serie, ningún problema. Excelente. Yo tengo mucha historia y muchas cosas que compartir, digamos, de mi experiencia acá y sobre todo desde un punto de vista idiomático y feliz de apoyar cuando quieran. Muchísimas gracias, Paul. Buenísimo, Paul. De hecho, creo que, no sé si hablo por Pablo también, pero se nos hizo muy corto el programa, como que estuvo muy bueno, muy entretenido. Así que esperamos poder invitarte a una próxima oportunidad, Paul. Y bueno, con esto nos despedimos del programa de hoy. Recuerden a nuestros oyentes suscribirse a nuestro canal Escuela Criollo en YouTube, compartir el video, darle me gusta. Recuerden activar también la campanita para tener las nuevas actualizaciones. Y en Instagram nos pueden encontrar en @escuelacriollo. Y bueno, ahí nos escriben y estaremos encantados de recibir todos sus comentarios y sugerencias. Así que gracias y nos vemos la próxima semana con otro capítulo de ¿Cómo se dice? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Nos vemos. Find more info about how to improve your Spanish in our website, escuelacriollo.com.